El calor abrasador del verano yucateco se filtraba sin piedad a través de los gruesos muros de piedra caliza del templo de San Cristóbal Mártir, un edificio colonial que se alzaba majestuoso a las afueras de Mérida durante más de 2 siglos. Era el año de Nuestro Señor de 1745, y el padre Esteban Montemayor observaba con creciente inquietud los extraordinarios y perturbadores sucesos que comenzaban a ocurrir en su parroquia con una frecuencia que desafiaba toda explicación racional. Los fieles legan cada amanecer relatos que revelan la sangre del veterano sacerdote, niños que, en las horas más oscuras de la noche, hablan en lenguas completamente desconocidas, articulando palabras que sonaban como una mezcla de latín arcaico y dialectos mayas que ni siquiera los ancianos más eruditos de la región podían interpretar. Animales domésticos aparecían muertos en perfectas formaciones circulares alrededor de las milpas, sus cuerpos sin marcas de violencia, pero con expresiones de terror absoluto plasmadas en sus rostros inmóviles. Lo más inquietante de todo eran los susurros que emanaban de las profundidades de la tierra durante las horas más tranquilas de la noche. Múltiples voces parecían provenir de cavidades subterráneas desconocidas, recitando lo que parecían oraciones en un idioma anterior al legado de los conquistadores españoles. Los susurros se intensificaban especialmente durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad envolvía por completo la península yucateca. La iglesia de San Cristóbal se construyó estratégicamente sobre los cimientos de un antiguo templo, posiblemente dedicado a Chaac, el dios de la lluvia, siguiendo la práctica común de la época de construir lugares de culto cristiano en lugares sagrados prehispánicos. El obispo de Mérida construyó personalmente el templo hace décadas, celebrando una ceremonia de consagración que duró 3 días completos e incluyó la colocación de reliquias sagradas en los lugares. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en los últimos meses. Los muros de piedra caliza, que antaño irradiaban una sensación de paz y santidad que reconfortaba a todo aquel que cruzaba el umbral, ahora parecían absorber la luz del día como esponjas sedientas y exudar una frialdad antinatural por la noche que penetraba hasta los huesos de quienes se atrevían a permanecer en el templo después del anochecer. Si disfrutas de esta extraordinaria historia desde cualquier parte de México o del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias escalofriantes y dejarlas en los comentarios donde las estés viendo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir desvelando las historias más impactantes y misteriosas. Ahora seguimos descubriendo lo que el padre Montemayor estaba a punto de enfrentar en aquella fatídica noche de septiembre, en una noche de septiembre particularmente opresiva, cuando la humedad tropical había dejado de acumularse en el aire hasta hacerse casi tangible. El padre Esteban realizó sus rondas habituales por el templo. Era una rutina que había mantenido religiosamente durante sus 30 años de servicio sacerdotal. Comprobar que las velas estuvieran bien cerradas, asegurarse de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas y concluir con una oración silenciosa ante el altar mayor antes de retirarse a sus aposentos en la rectoría. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Mientras caminaba por la nave central, con sus pasos resonando con extraños ecos en la iglesia gótica, el padre Esteban empezó a percibir un sonido que cada vez se alejaba más de su cuerpo. Una letanía latina que parecía surgir de las entradas de la iglesia. Las voces, múltiples y superpuestas, eran recitaciones de oraciones reconocidas como parte de rituales de exorcismo antiquísimos, algunos de los cuales fueron prohibidos por la Santa Sede siglos atrás debido a su peligrosidad.
Siguió el sonido con pasos cada vez más inseguros hasta llegar al altar mayor, donde descendió bruscamente al notar que el suelo de piedra emanaba una vibración sutil, pero claramente perceptible. Era como si algo enorme se moviera lentamente en las profundidades subterráneas, emitiendo ondas sísmicas microscópicas que solo podían detectarse mediante el contacto directo con el suelo del templo. Con manos temblorosas por la edad y su creciente conocimiento, levantó con cuidado el pesado crucifijo de cedro que adornaba el centro del santuario. El crucifijo, elaborado por artesanos que se habían convertido en el sello distintivo del cristianismo siglos atrás, pesaba más de 45 kilos y normalmente requería la ayuda de varios hombres para moverlo. Sin embargo, esa noche se deslizó con una facilidad sobrenatural, como si una fuerza invisible asistiera al anciano sacerdote. Debajo del crucifijo, engastado tan sutilmente en la piedra que era prácticamente invisible bajo la luz normal de las velas, había una grieta que formaba el símbolo de una cruz cristiana entrelazada con glifos mayas. Mientras el padre Montemayor introducía su índice de datos en la mesa central, sintió una corriente gélida que subía desde profundidades insondables. El aire era un fuego antiguo, un pergamino centenario y algo más que no pude identificar, pero que despertaba un terror primigenio que trascendía su comprensión teológica. El sonido de las oraciones subterráneas se intensificó dramáticamente, y por primera vez en sus 3 décadas de sacerdocio dedicado, el padre Montemayor experimentó una crisis de fe que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturalidad del bien y del mal, sobre los límites entre los mundos material y espiritual, y sobre la verdadera historia de la tierra que se le había confiado para su cuidado pastoral. Durante las semanas siguientes, que se convirtieron en meses de investigación obsesiva y cada vez más secreta, el sacerdote se adentró en los archivos parroquiales con una determinación que rozaba la desesperanza. Entre pergaminos amarillentos por la humedad tropical, documentos carcomidos por insectos que parecían haber omitido deliberadamente ciertos textos y libros de registro escritos con una caligrafía tan antigua que era casi ilegible, descubrieron referencias fragmentarias a una hermandad de la contemplación perpetua que existió en la región durante los primeros años de la colonización española. Los textos más antiguos, escritos en una compleja mezcla de latín eclesiástico, quizás clásico y ocasionalmente griego-bizantino, describen con minucioso detalle rituales de oración continua destinados a mantener sellados a aquel que nunca debe despertar. Las descripciones eran puramente crípticas, pero gradualmente, a medida que el padre Montemayor desarrollaba habilidades paleográficas que desconocía, comenzó a reconstruir una narrativa que desafiaba por completo su comprensión del mundo. Si los documentos más completos, que fueron resguardados dentro de un cofre de plata bendecido, que permaneció oculto tras el altar durante 2 siglos, los primeros misioneros franciscanos que fueron traídos a Yucatán descubrieron que los sacerdotes mayas locales mantenían rituales extremadamente complejos y continuos, diseñados para contener las fuerzas de Xibalbá. El inframundo puede ser donde moran entidades de absoluta malevolencia. Los misioneros, inicialmente decididos a erradicar lo que consideraban supersticiones paganas, pronto comprendieron que los rituales mayas no eran simple idolatría, sino mecanismos de contención espiritual de una sofisticación y la necesidad de trascender las diferencias doctrinales. Un selecto grupo de franciscanos, guiados por visiones interpretadas como enviadas directamente por la divina providencia, decidió, sin previo aviso, fusionar elementos de la liturgia católica con los rituales de contención mayas, creando un híbrido teológico que conservaba la eficacia de los rituales ancestrales.
y lo santificaba en el marco del cristianismo. La situación en la iglesia se volvió cada vez más insostenible en las últimas semanas. Los feligreses comenzaron a reportar apariciones durante la misa dominical, sombras encapuchadas que se movían entre los bancos de madera con movimientos que recordaban a procesiones religiosas, pero que desaparecían inmediatamente cuando alguien intentaba mirarlas directamente. Los cantos gregorianos eran interrumpidos por coros de voces invisibles que armonizaban a la perfección, pero en idiomas que ningún miembro de la congregación podía identificar. Aún más inquietante era la sensación generalizada e inconfundible de que algo observaba constantemente desde lo alto de la nave principal. Los campamentos más sensatos afirman haber percibido presencias benévolas, aunque absolutamente inhumanas, que evaluaban constantemente la sinceridad de sus oraciones y la pureza de sus intenciones. Algunos de los niños más pequeños señalaban las vigas del techo y susurraban preguntas sobre los señores que rezan arriba, que sus padres no podían ver. El padre Montemayor comprendía que cada noche de indecisión empeoraba la situación, pero también sabía que se enfrentaba a algo que trascendía por completo su formación teológica convencional. Los sonidos subterráneos se hacían más claros e intensos con cada luna nueva, y empezaron a distinguir palabras individuales en las oraciones superpuestas. Lo que más le asustaba era que las voces no parecían lamentos de almas en pena, sino súplicas desesperadas de entidades que mantenían una especie de vigilia protectora a un coste personal inimaginable. En una mañana particularmente fría de noviembre, cuando los susurros subterráneos alcanzaron una intensidad que hizo vibrar los vitrales del templo, el padre Montemayor tomó la decisión que definiría no solo el resto de su vida, sino también el destino de las generaciones futuras. Armado únicamente con una vela bendecida con aceite santo, su rosario de jade, que había pertenecido a un cacique, tal vez podría convertirse, y una fe, puesta a prueba hasta sus límites pero inquebrantable, fue enviada al altar mayor con la determinación de descubrir la verdad completa, sin importar las consecuencias. Volví a mover el crucifijo de cedro, que esta vez se deslizó con mayor facilidad, como si hubiera estado esperando su regreso. La grieta en la piedra se ensanchó, formando una abertura claramente visible que revelaba el comienzo de una escalera tallada directamente en la sólida roca caliza. Los escalones, pulidos por siglos de uso, pero que conservaban intrincados grabados que combinaban el simbolismo cristiano con la iconografía maya, descendían en espiral hacia profundidades inalcanzables para la luz de las velas. El descenso fue una experiencia que puso a prueba tanto su resistencia física como su fortaleza espiritual. Los escalones, húmedos por la constante filtración de agua de los cenotes subterráneos, conducían a un túnel mucho más profundo de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de frescos que narraban una historia visual de extraordinaria complejidad. La llegada de los españoles, el encuentro entre misioneros franciscanos y sacerdotes mayas, y escenas de rituales donde ambos grupos colaboraban para realizar ceremonias de una naturaleza que trascendía claramente las prácticas religiosas convencionales. Tras descender aproximadamente 200 escalones, el padre Montemayor calculó basándose en el tiempo transcurrido y la regularidad de su paso, que llegó a una cripta circular de impresionantes dimensiones. La cámara tenía aproximadamente metros de diámetro y una boya lo suficientemente alta como para desaparecer en las sombras fuera del alcance de su vela. Las paredes estaban completamente cubiertas de jeroglíficos mayas, entrelazados con símbolos cristianos primitivos, creando un sincretismo visual que resultaba fascinante y profundamente perturbador para su mente de formación teológica.
Sin embargo, lo que realmente me dejó sin palabras fueron las dulces figuras, de pie en perfecta posición de oración, distribuidas uniformemente alrededor de la circunferencia de la cámara. Los hábitos vestianos representan una extraordinaria fusión de la vestimenta tradicional franciscana con los textiles ceremoniales mayas. Los hábitos conservan colores que debieron ser vibrantes hace siglos. El marrón franciscano entretejido con hilos de algodón, tejidos con cochinilla, tinta y otros pigmentos tradicionales mayas, creando patrones que parecen moverse a la luz parpadeante de las velas. Los rostros de las figuras, preservados por el singular ambiente de la cámara subterránea, seco pero no deshidratante, fresco pero no frío, con una composición atmosférica que parecía suspender el proceso normal de descomposición, conservan expresiones de éxtasis religioso que contrastan dramáticamente con la atmósfera de terror sagrado que emanaba del lugar. No se encontraron cadáveres en el sentido convencional, ni individuos suspendidos en un estado intermedio entre la vida y la muerte, manteniendo una apariencia de vida espiritual activa a pesar del evidente cese de las funciones corporales normales. Lo que más impactó al anciano sacerdote fue descubrir que las figuras no estaban completamente quietas. Sus labios se movían casi imperceptiblemente, articulando palabras con una cadencia que sugería oraciones estructuradas y completas. El lenguaje era una fusión del latín arcaico y el maya yucateco clásico, creando una liturgia híbrida que evolucionó específicamente para el propósito que estas figuras habían supuesto. Sus ojos, incluso cerrados en profunda contemplación, a veces se movían más allá del estrabismo de los visitantes, lo que sugería que experimentaban visiones constantes. Lo más inquietante era la inconfundible sensación de que, a pesar de tener los ojos cerrados, las figuras eran plenamente conscientes de su presencia y seguían cada uno de sus movimientos mientras se movían nerviosamente por la cripta. Al acercarse a una de las figuras, quien parecía ser el líder del grupo, a juzgar por los símbolos adicionales bordados en su hábito, el padre Montemayor notó que portaba una cruz pectoral que combinaba iconografía cristiana con elementos claramente mayas. La cruz estaba tallada en jade verde, piedra sagrada para los mayas, pero su forma era inequívocamente cristiana, y los grabados incluían texto en latín y glifos mayas que parecían traducir las oraciones a ambos idiomas simultáneamente. Con cautela, extendiste la mano para tocar la cruz, impulsado por una curiosidad a la vez académica y espiritual. En el momento en que tus dedos tocaron el frío jade, experimentaste una visión que se transmitió directamente a tu mente, sin pasar por tus sentidos físicos normales. Vio la península de Yucatán tal como era antes de la llegada de los conquistadores. Una tierra donde los ciclos naturales estaban en perfecto equilibrio, pero donde también existían fuerzas primordiales. Una naturalidad que la mente humana moderna no estaba preparada para comprender plenamente. Vio a los antiguos sacerdotes mayas desarrollar a lo largo de milenios sistemas rituales cada vez más sofisticados, diseñados para mantener estas fuerzas en equilibrio, impidiéndoles emerger de las profundidades de los cenotes sagrados que habitaban desde tiempos inmemoriales. La visión continuó, mostrando la llegada de los conquistadores españoles y el choque inicial entre dos sistemas de creencias completamente diferentes. Pero entonces presenció algo que no había aparecido en ningún libro de historia oficial: el momento en que un selecto grupo de misioneros franciscanos, guiados por lo que se interpretó como revelaciones divinas directas,
comprendieron que los rituales mayas no eran supersticiones que debían erradicarse, sino mecanismos de protección espiritual de una importancia que trascendía las diferencias doctrinales. Fui testigo del proceso de negociación y la posterior colaboración entre los franciscanos más ilustrados y los sacerdotes mayas más sabios, quienes trabajaron juntos para crear un híbrido teológico que conservaba la efectividad de los rituales ancestrales, a la vez que los santificaba dentro del marco del cristianismo. El resultado fue la creación de la Hermandad de Contemplación Perpetua, un grupo de personas afables, 6 franciscanos y 6 sacerdotes mayas conversos, que asumieron voluntariamente la responsabilidad de mantener una vigilia de oración continua que servía de barrera espiritual entre el mundo habitado por humanos y las dimensiones donde residían entidades cuya naturaleza natural era incompatible con la existencia de una vida consciente organizada. La visión mostró el ritual de iniciación de la hermandad, una ceremonia que duró días enteros e incluyó elementos tanto del misticismo cristiano como de las tradiciones chamánicas mayas. Los amables amigos renunciaron voluntariamente a sus vidas terrenales, normales, aceptando una transformación que los convertiría en guardianes inmortales, cuya única función sería mantener cerradas las puertas dimensionales que, al abrirse, permitirían a las entidades primordiales emerger para reclamar un mundo que consideraban su derecho ancestral. Al concluir la visión, el padre Montemayor se dio cuenta de que había tropezado con algo que trascendía por completo su comprensión teológica convencional, pero que era absolutamente real y de una importancia innegable. Estas amables figuras no estaban muertas en el sentido tradicional, sino que existían en un estado de eterna contemplación que les permitía servir como guardianes espirituales, cuyas oraciones siguen manteniendo cerradas las puertas que ahora deben abrirse. El peso de este conocimiento fue absolutamente abrupto. Dice que fue el primer ser humano normal en siglos en ser consciente de la verdadera naturalidad de lo que se escondía bajo su iglesia. También comprendió que esta responsabilidad conllevaba decisiones que determinarían no solo su propio destino, sino también el entorno de toda la región. Durante los meses siguientes, el padre Montemayor desarrolló una rutina que complementaba la labor de los guardianes eternos. Cada noche, tras cumplir con sus deberes parroquiales, descendía a la cripta y añadía sus propias oraciones a las de la hermandad. Poco a poco, empezó a notar que su presencia fortalecía la barrera espiritual que mantenía a los guardianes en su lugar, como si su oración consciente y voluntaria amplificara la eficacia de su vigilia eterna. También comencé a tener sueños proféticos que revelaban información sobre problemas específicos relacionados con la estabilidad dimensional de los sellos. En estos sueños, entidades primordiales se manifiestan como formas de oscuridad pura que ponen a prueba constantemente la resistencia de la barrera, buscando cualquier debilidad que pueda aprovecharse para registrar una ruptura que permita el surgimiento del mundo físico. A los soñadores se les enseñó que las entidades se alimentaban del terror, la desesperanza y el caos, y que su objetivo final era transformar toda la vida consciente del planeta en una fuente perpetua de energía emocional negativa. La península de Yucatán era particularmente vulnerable debido a su historia de intensos rituales y su singular geografía de cenotes que creaban conexiones naturales con dimensiones alternativas. Comprendí que los antiguos mayas habían desarrollado sus complejos sistemas rituales precisamente para mantener a raya estas amenazas, y que el legado del cristianismo proporcionó elementos teológicos adicionales que fortalecieron los libros originales.
La Hermandad de la Contemplación Perpetua representó la culminación de siglos de desarrollo espiritual, combinando lo mejor de ambas tradiciones en un sistema de protección que ha demostrado su eficacia durante más de 2 siglos. Sin embargo, también aprendí que el sistema requiere un mantenimiento constante. Los sellos dimensionales se debilitan gradualmente con el tiempo y deben renovarse periódicamente mediante rituales específicos que solo pueden realizar personas con pleno conocimiento de su propósito y funcionamiento. El padre Montemayor decidió documentar exhaustivamente todo lo aprendido, creando un registro detallado que sus sucesores pudieran utilizar para mantener la eficacia del sistema de protección. Escribió extensos manuales en latín, español y quizás yucateco, asegurándose de que la información fuera comprensible para los futuros párrocos, independientemente de su origen cultural. También estableció protocolos específicos para la selección y entrenamiento de sus sucesores, reconociendo que no todos los sacerdotes poseían la combinación de fortaleza espiritual, flexibilidad teológica y estabilidad emocional necesaria para manejar la responsabilidad de proteger los sellos dimensionales. A medida que el padre Montemayor envejecía, comenzó a experimentar visiones de amenazas futuras que pondrían a prueba la estabilidad del sistema que protegía. Presencié períodos de guerra y revolución que trastocaron las tradiciones religiosas establecidas, cambios sociales que alejaron a la gente de las prácticas espirituales profundas y avances tecnológicos que tentaron a las generaciones futuras a explorar misterios subterráneos sin comprender plenamente los riesgos que implicaban. Preparándose para estos futuros desafíos, el ex sacerdote desarrolló múltiples sistemas de respaldo. Creó códigos secretos que permitían a los futuros iniciados identificarse entre sí. Estableció redes de comunicación con monasterios y conventos en otras partes de México que pudieran brindar apoyo en caso de crisis, y ocultó copias de seguridad de todos sus documentos en lugares estratégicos para recuperarlos si los archivos principales eran destruidos. También trabajé discretamente para identificar y capacitar a laicos que pudieran servir como guardianes auxiliares del conocimiento secreto. Entre ellos se encontraban curanderos mayas que conservaban tradiciones ancestrales, eruditos que estudiaban la historia precolombina de la región, y miembros de familias católicas particularmente devotas que habían demostrado su capacidad para guardar secretos sagrados. El padre Montemayor vivió hasta los 86 años, una edad extraordinaria para la época, sobre todo considerando las difíciles condiciones climáticas de Yucatán y las responsabilidades adicionales que había asumido. En sus últimos años se dedicó por completo a perfeccionar los sistemas de protección y a capacitar a su sucesor, el padre Jerónimo Villareal, un joven sacerdote de origen mixteco que demostró tanto la inteligencia necesaria para comprender las complejidades teológicas del sistema como la fortaleza espiritual necesaria para mantener la vigilancia auxiliar. En su lecho de muerte, rodeado de los miembros más fieles de su congregación y con el padre Villareal a su lado, el ex sacerdote asumió formalmente la responsabilidad de proteger los sellos dimensionales. Sus últimas palabras, pronunciadas con una voz que había recuperado temporalmente la fuerza de su juventud, ofrecieron una advertencia que se convertiría en el lema sagrado de todos sus sucesores: que nunca cese la oración, que nunca flaqueen los vendedores. Nunca olviden que velamos desde el terreno por nuestra generación y por todas las generaciones futuras que dependen de nuestra dedicación para existir en un mundo donde la luz pueda coexistir con la esperanza.
Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. La iglesia de San Cristóbal mantuvo su reputación como lugar de fenómenos extraordinarios, pero los lugareños aprendieron a convivir con los susurros nocturnos, las sombras ocasionales que se movían entre las columnas durante las horas de mayor contemplación, y la sensación general de que el templo estaba protegido por presencias benévolas, pero absolutamente inhumanas. Cada párroco que se hizo cargo del templo recibió el legado completo del padre Montemayor: los párgamos originales, los manuales detallados, los códigos de identificación para contactar con la red de apoyo y, lo más importante, el conocimiento personal transmitido a través de experiencias directas en la cripta subterránea. Todos, sin excepción, a lo largo de los siglos, han respetado religiosamente las responsabilidades que conlleva su cargo. La Revolución Mexicana llegó a Yucatán con una furia particularmente intensa debido a las tensiones sociales específicas de la región, donde las diferencias entre la élite criolla, la población mestiza y las comunidades indígenas mayas crearon un caldo de cultivo para conflictos violentos y prolongados. Las tropas federales, en su campaña sistemática para reducir el poder político y económico de la Iglesia Católica, saquearon numerosas iglesias por toda la península en busca de oro, plata y otros objetos de valor que pudieran confiscarse para financiar el esfuerzo bélico. La iglesia de San Cristóbal no estuvo exenta de estos ataques, pero los soldados que llegaron allí una noche de marzo de 1914 vivieron sucesos que les dejaron una huella imborrable. Los susurros subterráneos se intensificaron hasta convertirse en un coro audible que resonaba por toda la nave. Las sombras se movían con una independencia tan evidente que resultaba en negaciones imposibles, y una sensación de presencia protectora, pero potencialmente peligrosa, impregnaba cada rincón del edificio. Los soldados, hombres curtidos por meses de combate y acostumbrados a afrontar una muerte violenta sin peste, experimentaron un terror primigenio que trascendía su comprensión racional. Simplemente retiraron los objetos más valiosos y portátiles del altar y la sede del templo antes del amanecer, jurando no hablar jamás de lo que experimentaron esa noche. El padre Sebastián Morales, quien sirvió en la parroquia durante los acontecimientos revolucionarios, aprovechó este período de caos para fortalecer aún más los sistemas de protección. Trabajó con artesanos locales de confianza para crear exhibiciones físicas adicionales que reforzaron la barrera espiritual mantenida por los guardianes eternos, incorporando elementos de la metalistería tradicional y las técnicas de orfebrería católica. Durante los turbulentos años de la Guerra Cristera, cuando el gobierno federal intensificó su persecución de la práctica religiosa católica, el templo de San Cristóbal sirvió de refugio secreto para familias enteras involucradas en la violencia sectaria. Entre ellas se encontraba la familia Pacheco, comerciantes de Mérida que lo habían perdido todo por negarse a renunciar públicamente a su fe católica. María Elena Pacheco, una joven maestra de escuela con un alto cargo que había perdido a su prometido en uno de los enfrentamientos más violentos de la guerra, llegó al templo con un dolor espiritual tan profundo que el padre Morales reconoció de inmediato su potencial para convertirse en una útil guardiana del conocimiento secreto. Su sufrimiento personal, paradójicamente, nunca la abrió espiritualmente a las dimensiones místicas de la fe que la mayoría de la gente experimentaba. Durante sus primeras semanas en el templo, mientras permanecía en oración casi constante ante el altar mayor como una forma de procesar su dolor y buscar algún sentido a las tragedias vividas, María Elena comenzó a tener visiones que inicialmente interpretó como alucinaciones producidas por los astros extremos y la falta de un sueño propiamente dicho.
En estas visiones, recurrentes con una regularidad y consistencia que la convencieron gradualmente de su naturaleza genuinamente espiritual, vio dulces figuras encapuchadas que se comunicaban con ella sin palabras, transmitiéndole directamente a su mente imágenes complejas de una época anterior al legado de los conquistadores españoles. Le mostró rituales de extraordinaria sofisticación, en los que sacerdotes mayas y misioneros franciscanos trabajaban en perfecta armonía para mantener las fuerzas venenosas que describen como el hueso primordial que devora la luz y la esperanza. Las visiones se intensificaron dramáticamente cuando el joven descubrió, en un rincón olvidado y aparentemente vendido de la sacristía, una colección de códigos mayas que habían sobrevivido milagrosamente tanto a los autos de fe sistemáticos de la Inquisición como a los siglos de humedad tropical que destruyeron la prefectura de documentos similares en toda la región. Los textos, escritos en un cortejo fúnebre, tratados con técnicas que preservaron su legibilidad a través de los siglos, describían con detalle que revelaba sangre, la existencia de entidades primordiales que habitaban en las profundidades de los cenotes sagrados y que alimentaban el terror, la desesperación y el caos emocional humano. Según estos documentos extraordinarios, que representan la culminación de milenios del llamado conocimiento maya, las entidades no eran simplemente malévolas en el sentido humano convencional, sino que representaban fuerzas cósmicas fundamentales que existían antes de la formación de las estrellas y que consideraban la aparición de la vida consciente como una interferencia temporal con su derecho natural a dominar toda la realidad existente. Los antiguos sacerdotes pudieron haber desarrollado, tras siglos de experimentación espiritual que costaron innumerables vidas, un ritual específico de contemplación eterna que requería la dedicación absoluta de iniciados especialmente preparados. Estos guardianes debían mantener un estado de oración y meditación perpetua que creaba una barrera dimensional capaz de contener a las entidades subterráneas, impidiéndoles emerger de sus dominios naturales y contaminar el mundo físico con su presencia destructiva. El legado del cristianismo alteró significativamente el ritual original, pero en lugar de debilitarlo, la incorporación de elementos de la liturgia católica fortaleció la barrera espiritual para proporcionar dimensiones adicionales de poder teológico que complementan perfectamente los aspectos más efectivos de la antigua tradición maya. María Elena, ante esta información que cuestionaba por completo su comprensión previa del mundo, experimentó una crisis espiritual que duró varias semanas. Sin embargo, la coherencia de sus visiones y la exacta correspondencia entre lo que vio en sus experiencias místicas y lo descrito en los códigos antiguos la convencieron gradualmente de que estaba siendo llamada a desempeñar un papel específico en el mantenimiento del sistema de protección espiritual. Después de largas consultas con el padre Morales, quien inicialmente se mostró escéptico, pero finalmente reconoció la autenticidad de sus vivencias, basándose en detalles que no hubiera podido conocer por medios normales, María Elena tomó la decisión de cambiar por completo el rumbo de su vida. Decidió unir su propia práctica de oración con la de los guardianes eternos, convirtiéndose en un ejercicio consciente y voluntario de la cadena espiritual que protegía al mundo de las fuerzas primordiales. Cada noche, se paraba ante el altar mayor y recitaba las oraciones específicas que había aprendido en sus visiones, sintiendo cómo su energía vital e intención espiritual se conectaban directamente con la vigilia de aquellas figuras que velaban en las profundidades de la cripta. Esta práctica tuvo efectos inmediatos y drásticos en la estabilidad general del templo,
Los fenómenos paranormales, que habían sido constantes durante décadas, se redujeron significativamente en intensidad y frecuencia. Los susurros nocturnos se atenuaron hasta convertirse en murmullos apenas audibles. Las sombras en movimiento prácticamente cesaron y una sensación general de profunda paz y protección sagrada comenzó a irradiar desde el templo hacia la comunidad circundante. Los años de la guerra cristiana finalmente terminaron, pero María Elena encontró en su nueva vocación un propósito que trascendía por completo las circunstancias externas. Se convirtió en una especie de ermitaña sagrada, dedicando prácticamente cada instante de su existencia consciente a mantener y fortalecer la vigilancia auxiliar que complementa la labor de los guardianes eternos. Los nuevos párrocos que llegaron a la iglesia después del fin de las hostilidades recibieron a todos, y aunque inicialmente algunos trataron de convencerla de volver a una vida más convencional, inmediatamente se dieron cuenta de que su presencia tenía un efecto profundamente beneficioso en la estabilidad espiritual del lugar y en el bienestar general de toda la comunidad parroquial. Durante las décadas de 1940 y 1950, que coincidieron con un período de relativa estabilidad política y crecimiento económico en México, la iglesia de San Cristóbal experimentó lo que los registros parroquiales describen como la época de la gran paz. Los sonidos subterráneos se convirtieron en un murmullo apenas perceptible que solo los oídos más sensibles podían detectar. Las apariciones nocturnas cesaron por completo y el templo se convirtió en un destino de peregrinación para personas de toda la península que buscaban experiencias de profunda paz espiritual. María Elena, ya una mujer de mediana edad y devoción inquebrantable, comenzó a forjarse una reputación de santidad entre los lugareños, perfeccionando una rutina de oración y meditación que complementaba a la perfección la antigua labor de los guardianes subterráneos. Su práctica combinaba elementos del misticismo católico tradicional, con técnicas contemplativas aprendidas a través de sus constantes visiones, creando una espiritualidad híbrida, tan profundamente personal como cósmicamente significativa. Sin embargo, el progreso tecnológico y social llegó inevitablemente a Yucatán, trayendo consigo cambios que podrían poner a prueba la estabilidad del sistema de protección que había funcionado eficazmente durante más de 2 siglos. En 1963, el gobierno federal mexicano inició un ambicioso programa para modernizar la infraestructura eclesiástica. El objetivo era renovar por completo las iglesias históricas más importantes del país, dotándolas de sistemas eléctricos modernos, instalaciones sanitarias actualizadas y estructuras de refuerzo que las prepararan para resistir tanto los efectos del tiempo como los desastres naturales. La iglesia de San Cristóbal fue seleccionada para este programa debido a su importancia arquitectónica y su papel como centro cultural de la región. La propuesta de renovación incluyó la instalación de un sistema eléctrico completo, la modernización del sistema de drenaje y, lo más problemático considerando los secretos que esconde el templo, una extensa excavación de los cimientos para instalar refugios estructurales que garantizarían la estabilidad del edificio durante siglos. El padre Miguel Cervantes, un joven sacerdote de 13 años, que fue asignado a la parroquia apenas 6 meses antes de que comenzara el programa de modernización, recibió la herencia tradicional de sus predecesores: el pergamino original del padre Montemayor, los manuales detallados, los códices mayas y, lo más importante, el conocimiento experiencial impartido a través de visitas guiadas a la cripta subterránea. Sin embargo,
El padre Cervantes se formó en seminarios modernos, donde enfatizó la importancia de la razón científica, el progreso social y la adaptación de las prácticas religiosas tradicionales a las realidades del mundo contemporáneo. Su formación teológica, aunque sólida, hizo relativamente poco hincapié en los aspectos místicos y contemplativos de la fe católica, e incluyó cursos específicos sobre la importancia de distinguir entre las tradiciones genuinamente sagradas y las supersticiones populares que podrían obstaculizar el auténtico desarrollo espiritual. Frente a las advertencias contenidas en los documentos ancestrales y a las apasionadas súplicas de María Elena, que entonces dedicaba más de 3 décadas de su vida a mantener la vigilancia auxiliar, el joven pastor experimentó un profundo conflicto entre su formación intelectual moderna y la responsabilidad tradicional que había heredado. Una presión adicional provino de las autoridades diocesanas, que fueron muy claras en que la participación en el programa de modernización no era opcional, y del gobierno federal, que había prometido fondos sustanciales no solo para la renovación específica de la Iglesia, sino también para proyectos de desarrollo comunitario que beneficiarían significativamente a toda la región circundante. Después de semanas de oración, consultas con mentores teológicos y un cuidadoso análisis de documentos históricos, el padre Cervantes tomó una decisión que consideró a la vez pragmática y espiritualmente responsable: permitir que las obras de modernización siguieran adelante según lo planeado, pero con una supervisión extremadamente cuidadosa y con la implementación de medidas de precaución que minimizaran cualquier riesgo potencial, por improbable que pareciera desde una perspectiva racional moderna. María Elena, una mujer sana de 70 años cuyo estado de salud había comenzado a deteriorarse debido a décadas de ayuno y vigilancia casi constante, rogó al padre Cervantes que reconsiderara su decisión. Él le mostró los códigos, quizá originales, le explicó con minucioso detalle las visiones que había experimentado durante más de 30 años y le ofreció personalmente la cripta para que pudiera presenciar de primera mano la realidad de los guardianes eternos. Sin embargo, el joven sacerdote, todavía profundamente preocupado por la evidente sinceridad de la primera y respetuoso de su extraordinaria dedicación, interpretó sus advertencias como el producto natural de una mente profundamente espiritual, pero con implicaciones afectadas por décadas de aislamiento, privaciones físicas y exposición constante a tradiciones populares que mezclaban elementos genuinamente cristianos con supersticiones precolombinas que no habían sido completamente purificadas por siglos de doctrina católica ortodoxa. Los trabajos de excavación y modernización comenzaron oficialmente el lunes de octubre de 1963. El equipo de construcción, dirigido por el ingeniero Roberto Escalante, un respetado profesional que había supervisado la renovación de otra escuela religiosa histórica en el sureste de México, comenzó su trabajo con la confianza que da años de experiencia en proyectos similares. El equipo estaba formado por obreros cualificados que habían trabajado previamente en importantes sitios de la región maya, hombres acostumbrados a construir edificios antiguos con el cuidado y el respeto que exigen tanto su valor histórico como su significado cultural. Durante los primeros 3 días, todo transcurrió según lo previsto, y los miembros del equipo comentaban entre sí la excepcional calidad de la mampostería colonial y la belleza arquitectónica del templo. Fue el 10 de octubre cuando los acontecimientos dieron un giro inesperado para el que ninguna experiencia profesional habría preparado el equipo. Fortunato Ríos, un trabajador de 4 y 5 años que había participado en excavaciones arqueológicas en Chichén Itzá y Uxmal,
Usaba un martillo neumático para acceder al cemento cuando golpeó una piedra que produjo un sonido completamente diferente a todos los demás. En lugar del sonido sólido y sordo que había estado oyendo durante días, esta piedra en particular resonó con un eco anormalmente prolongado que reverberó por toda la nave del templo con una intensidad que obligó a todos los trabajadores a ponerse a trabajar de inmediato. El eco fue seguido por un silencio tan profundo y absoluto que varios hombres se taparon los oídos instintivamente, experimentando una sensación de presión atmosférica físicamente incómoda. María Elena, quien había mantenido una vigilia de oración casi constante desde el inicio de la obra, ubicada estratégicamente en un banco cerca del altar para observar todo lo que ocurría mientras rezaba sus oraciones protectoras, se incorporó bruscamente al oír el peculiar eco. Su reacción fue inmediata e inequívoca. Gritó con una voz que parecía inadecuada para su frágil y envejecida complexión: «¡El sello principal se ha roto! ¡Dios Todopoderoso, perdónanos, el primer sello se ha roto!». Sus palabras resonaron por toda la nave del templo con una intensidad acústica que parecía amplificada por fuerzas que escapaban a las leyes físicas normales. El efecto en los trabajadores fue inmediato y dramático. Varios trabajadores abandonados cayeron sobre sus herramientas y se hundieron instintivamente. Otros se alejaron varios pasos de los puntos donde ocurrió el incidente y experimentaron una sensación primaria de que algo fundamental había cambiado en la naturalidad del espacio que los rodeaba. El ingeniero Escalante, pragmático y racionalista, basó su carrera profesional en la aplicación metódica de principios científicos y no toleraba a quienes consideraban supersticiones rurales. Ordenó a sus hombres que continuaran su trabajo. Interpretó la reacción de María Elena como el resultado natural del estrés que experimenta la mayoría de las personas al presenciar cambios en un lugar que se había considerado sagrado e intocable durante décadas. Sin embargo, cuando Fortunato Ríos volvió a aplicar el martillo neumático a la piedra que había producido el extraño eco, ésta se desmoronó por completo con una facilidad que desafiaba tanto su experiencia como las leyes básicas de la física estructural. En lugar de fragmentarse en pedazos irregulares, como era habitual en la piedra caliza de esa edad y densidad, se desintegró siguiendo líneas circulares perfectas, revelando que había sido tallada con un patrón específico que permaneció invisible hasta el momento de su destrucción. La desintegración de la piedra reveló una abertura circular perfecta de aproximadamente 1 metro de diámetro que se extendía profundamente en la tierra con una regularidad que indicaba claramente que no se trataba de una formación natural. Un aire extraordinariamente frío emergió de inmediato de la abertura, cargado de un aroma complejo que combinaba incienso antiguo, pergaminos conservados durante siglos, la humedad de una cueva profunda y algo más que ninguno de los presentes pudo identificar, pero que provocó en ellos una reacción visceral de inquietud que trascendió la lógica. Los trabajadores se agruparon alrededor de la abertura recién abierta, iluminándola con sus potentes lámparas portátiles. Observó la escena sin palabras, sin comprender lo que encontraría bajo los cimientos de una iglesia colonial, una escalera perfectamente tallada que descendía en espiral hacia la oscuridad, con sus paredes decoradas con tallas tan intrincadas y bien conservadas, que parecían haber sido terminadas hacía solo unos días, no siglos. Los capturados combinaron la iconografía cristiana tradicional con elementos majestuosos en una fusión artística tan hermosa como profundamente perturbadora. Cruces latinas se entrelazan con glifos mayas. Imágenes de santos católicos aparecen junto a representaciones de deidades precolombinas,
y escenas de rituales cristianos se fusionan con ceremonias que claramente anteceden al legado de los conquistadores españoles. Aún más inquietante, los individuos capturados dejaron de moverse sutilmente bajo la luz artificial, creando un efecto óptico que sugería que las imágenes cobraban vida y reaccionaban a la presencia de los observadores. Varios trabajadores juraron posteriormente haber visto a las figuras aferradas a las paredes girar la cabeza para mirarlos directamente mientras descendían las escaleras. El ingeniero Escalante, impulsado por la curiosidad profesional y la responsabilidad de evaluar la estabilidad estructural del edificio, decidió descender personalmente para inspeccionar la cavidad descubierta. Su decisión se vio reforzada por la necesidad práctica de determinar si la excavación había comprometido la integridad de la iglesia y si eran necesarias medidas correctivas para garantizar su seguridad. María Elena se acercó al grupo con paso vacilante. Su rostro reflejaba un terror que trascendía claramente lo meramente físico. Su voz, reducida a un susurro entrecortado, pero que de alguna manera resonó con claridad en los oídos de todos los presentes, articuló una súplica desesperada. «No bajen a la cripta. Por amor a Cristo crucificado, no interrumpan su oración. Velaron durante 500 años. Si los molestan ahora...» Su voz se desvaneció en un soliloquio que resonó por toda la iglesia con ecos que parecían tener dimensiones superiores al espacio físico normal. Sin embargo, la combinación de curiosidad profesional, responsabilidad ingeniosa y, quizás lo más importante, el escepticismo racionalista que caracterizó la mentalidad de los medios de comunicación cultos del siglo XX pudo más que superar las advertencias de los antiguos. El ingeniero Escalante, acompañado de Fortunato Ríos y otro trabajador experimentado llamado Aurelio Pech, descendió misteriosamente por la explanada, iluminando el camino con linternas de alta potencia diseñadas específicamente para trabajar en espacios oscuros. Los escalones, tallados en piedra sólida con una precisión que sugería el uso de herramientas más avanzadas que las supuestamente disponibles durante el período colonial, se extendían mucho más profundamente de lo estimado inicialmente. La escalonata seguía un patrón descendente en espiral que los conducía a través de varios niveles de construcción subterránea, cada uno decorado con rejillas que se volvían progresivamente más complejas y estilísticamente antiguas a medida que descendían. Después de descender aproximadamente 300 escalones, una profundidad que el ingeniero Escalante estimó en más de 5 metros bajo el nivel del suelo, finalmente recuperó una cámara que los dejó completamente desnudos y desafió todo lo que creía saber sobre arquitectura colonial, arqueología maya y las leyes básicas de conservación de materiales orgánicos en ambientes tropicales. La cámara era perfectamente circular, con un diámetro estimado de aproximadamente 5 metros. La altura de la bóveda se perdía en las sombras alrededor del alcance de sus linternas, lo que sugería una construcción de escala monumental. Las paredes estaban completamente cubiertas de frescos que narran una historia visual de extraordinaria complejidad. El legado de los conquistadores españoles, el encuentro inicial entre misioneros franciscanos y sacerdotes mayas, y escenas de colaboración ritual que claramente no aparecen en ningún libro de historia oficial. Pero lo que realmente capturó su atención y la plenitud de asombro que irradiaba terror fueron las dulces figuras, en perfecta posición de oración, distribuidas uniformemente alrededor de la circunferencia de la cámara. Estas figuras no eran estatuas ni representaciones artísticas, sino claramente seres humanos preservados de una forma que desafiaba por completo la comprensión científica moderna. Vestían hábitos que representaban una extraordinaria fusión de elementos franciscanos y mayas.
El tradicional color marrón de los franciscanos se entrelazaba con patrones geométricos mayas típicos, elaborados con hilos de algodón tejidos con pigmentos naturales que conservaban colores vibrantes a pesar del paso de los siglos. Los textiles estaban decorados con símbolos que combinaban cruces cristianas con glifos mayas, creando un sincretismo visual tan hermoso como profundamente inquietante. Los rostros de las figuras, preservados por las condiciones atmosféricas que parecen suspender los procesos naturales de descomposición, presentan expresiones de éxtasis religioso tan intenso que resulta casi insoportable observarlos directamente. No se trataba de cadáveres en el sentido convencional, sino de individuos suspendidos en un momento de contemplación espiritual tan profundo que trascendía las limitaciones normales de la existencia física. Lo que más impactó a los tres hombres fue descubrir que las figuras no estaban completamente quietas. Sus labios se movían casi imperceptiblemente, pero con una regularidad que sugería la recitación continua de oraciones estructuradas y completas. El movimiento era tan sutil que inicialmente pensaron que se trataba de un efecto óptico producido por el juego de luces y sombras de sus linternas. Pero una observación más atenta confirmó que, en efecto, pronunciaban palabras en un idioma que sonaba como una fusión de latín arcaico y maya yucateco clásico. Sus ojos, incluso cerrados en un acto de profunda contemplación, trascendían las vendas con patrones que sugerían que experimentaban visiones continuas de una naturalidad intensamente espiritual. Lo más inquietante era la inconfundible sensación de que, a pesar de tener los ojos cerrados, las figuras eran plenamente conscientes de la presencia de los intrusos y seguían cada uno de sus movimientos con una atención a la vez protectora y evaluadora. El ingeniero Escalante, impulsado por una curiosidad a la vez profesional y personal, se acercó con cautela a la figura que también ocupaba la posición de liderazgo del grupo, distinguible por los símbolos adicionales bordados en su hábito y por una cruz pectoral de diseño específicamente modificado que combinaba elementos cristianos con iconografía claramente maya. La cruz estaba tallada en jade, un verde tan puro e intenso que parecía irradiar luz propia. Una piedra que los antiguos mayas consideraban más valiosa que el oro y que se asociaba con la vida eterna y la conexión entre el mundo terrenal y los reinos espirituales. La forma era inequívocamente cristiana, pero los grabados incluían tantas inscripciones en latín como glifos mayas que parecían traducir las mismas oraciones en ambos sistemas de escritura simultáneamente. Con cautela extendió la mano para tocar la cruz, movido por una fascinación que trascendía su formación racional. En el instante en que sus dedos rozaron el frío jade, los ojos de la figura se abrieron de par en par, revelando orbes que no contenían ojos humanos normales, como una luz dorada que latía al ritmo regular de un corazón humano, pero con una intensidad que sugería fuentes de energía completamente ajenas a los procesos biológicos convencionales. La experiencia fue tan impactante que el ingeniero se retiró instintivamente, pero descubrió que no podía moverse con normalidad. Sus piedras parecían haberse vuelto extraordinariamente pesadas, como si fueran cables de plomo fundidos, y una fuerza invisible, pero absolutamente real, las empujaba inexorablemente hacia el centro geométrico de la cámara circular. Otros hombres experimentaron exactamente la misma sensación de pérdida de control sobre sus propios cuerpos, lo que confirmó que no se trataba de una reacción psicológica individual, sino de un fenómeno que afectaba objetivamente su capacidad de movimiento físico. Una a una, con una sincronización que sugería periodos de práctica coordinada,
las dulces figuras comenzaron a abrir los ojos, revelando la misma luz dorada y pulsante. El efecto acumulativo fue deslumbrante. La cámara se iluminó con una luz que no proyectaba sombras normales, sino que emanaba simultáneamente desde todas las direcciones, creando una atmósfera de luminosidad uniforme que desafiaba las leyes básicas de la óptica física. Simultáneamente, las voces individuales que murmuraban oraciones se unieron en un coro de extraordinario poder. No se trataba simplemente de que las dulces voces cantaran al unísono, sino que cada voz se multiplicaba exponencialmente, creando armonías increíblemente complejas que sugerían la participación de cientos o incluso kilómetros de cantantes invisibles. El sonido se intensificó gradualmente hasta convertirse en algo que trascendió por completo la categoría de música o canción humana, transformándose en una vibración cósmica que parecía resonar desde las profundidades fundamentales de la realidad misma. En la superficie, María Elena comenzó a recitar oraciones en voz alta, con desesperación, alternando entre el latín litúrgico, el español colonial y el maya yucateco clásico, en una secuencia memorizada durante décadas de visiones místicas. Su voz, amplificada por la acústica única del templo y quizás por fuerzas que trascendían la física acústica normal, llegó a la profunda cripta como un eco salvador que permitió a los tres hombres atrapados mantener una conexión tenue pero vital con el mundo de los vivos. El padre Cervantes, al comprender finalmente con absoluto horror la catastrófica magnitud de su injusticia, abandonó de inmediato toda pretensión de escepticismo racional y abrazó su antigua oratoria. Sus palabras, aunque impregnadas de terror y culpa, que apaciguaban pero paralizaban por completo su capacidad de pensamiento coherente, añadieron una dimensión adicional de poder espiritual que fortaleció los esfuerzos de María Elena por mantener un canal de comunicación abierto entre ambos mundos. En lo profundo de la criptografía, las dulces figuras estaban completamente encarnadas, revelando distintas alturas, pero cada una medía aproximadamente 1,5 metros, lo que sugería que habían sido seleccionadas específicamente por su imponente presencia física. Sus movimientos eran lentos y extraordinariamente ceremoniales, como si siguieran una coreografía ritual perfeccionada y refinada durante 5 siglos de práctica continua. Formaron un círculo perfecto alrededor de los tres intrusos aterrorizados, y las voces superpuestas comenzaron a articular palabras más claras y comprensibles. Los hombres, a pesar del terror, comprendieron gradualmente que estaban escuchando letras que describían realidades cósmicas, que la mente humana normal no estaba evolutivamente preparada para procesar sin sufrir un sufrimiento psicológico duradero. Hemos mantenido la vigilia sagrada durante 5 años terrestres, retumbó la voz colectiva, como si kilómetros de voces individuales hablaran en perfecta sincronía. Se conforman con nuestras oraciones y sacrificio perpetuo, aquí que devora la luz, aquí que se alimenta del terror primordial, aquí que considera la existencia de la conciencia organizada una ofensa temporal contra el orden cósmico natural. La voz continuó, y con cada palabra los tres hombres experimentaron imágenes que se proyectaban directamente en sus mentes, sin pasar por sus sentidos físicos normales. Pero ahora el vendedor se ha roto accidentalmente y nuestra oración de contención se ha interrumpido por primera vez desde su establecimiento. Las fuerzas que mantuvimos latentes han comenzado a despertar y otros deben ocupar nuestro lugar en vigilia eterna o presenciarán consecuencias que se extenderán más allá de esta región, más allá de este país, más allá de este continente. El ingeniero Escalante, haciendo acopio de toda su fuerza voluntaria
y su preparación profesional para mantener la funcionalidad mental bajo presión extrema, formuló una pregunta que salió como un susurro ahogado. ¿Qué queremos exactamente de nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para remediar lo que hemos causado sin querer? La respuesta no llegó en palabras audibles, sino como una cascada de imágenes y sensaciones que se transmitieron directamente a la conciencia de los tres hombres con una intensidad que los llevó al borde del colapso mental. Vieron la península de Yucatán tal como existía en épocas geológicas anteriores al surgimiento de la vida humana. Una tierra primigenia donde indescriptibles entidades de pesadilla emergen regularmente de los cenotes más profundos para alimentarse de cualquier forma de conciencia que encuentren. Vieron narró el desarrollo gradual de la civilización a lo largo de milenios, y cómo los primeros chamanes y sacerdotes descubrieron accidentalmente la existencia de estas entidades durante rituales de exploración espiritual que los habían llevado a dimensiones inapropiadas para las mentes mortales. Vieron narró los siglos de experimentación desesperada necesarios para desarrollar rituales de contención eficaces y el terrible coste en vidas humanas que este proceso de aprendizaje tuvo. Fueron testigos del legado de los conquistadores españoles y del choque inicial entre dos sistemas de creencias completamente diferentes. Pero también presenciaron el momento extraordinario en que algunos de los misioneros franciscanos más ilustrados y espiritualmente sensibles recibieron visiones divinas que revelaron la verdadera naturalidad de lo que los rituales mayas estaban diseñados para contener. La visión reveló el proceso colaborativo entre franciscanos y sacerdotes mayas, quienes trabajaron juntos para crear un sistema híbrido de contención espiritual que combinaba la teología católica con la antigua sabiduría chamánica. Esto ocurrió en un momento en que los voluntarios, 6 franciscanos y 6 sacerdotes mayas convertidos al cristianismo, habían realizado el ritual de transformación que los convertiría en guardianes eternos, cuya única función sería mantener cerradas las puertas dimensionales que contenían a las entidades primordiales. La visión final fue la más aterradora de todas. Lo que ocurrió fue que las dimensiones se rompieron por completo. Las entidades emergieron de los cenotes como nubes de oscuridad pura que se extendieron por toda la península, devorando no solo la vida física, sino también la capacidad misma de experimentar esperanza, amor, creatividad o cualquier emoción que eleve el espíritu humano a la cima del terror y la desesperanza absoluta. Esta oscuridad se fue extendiendo paulatinamente por México, luego por todo el continente americano y finalmente por todo el planeta, convirtiendo a la Tierra en una fuente perpetua de sufrimiento que alimentó a las entidades durante años, hasta consumir literalmente toda conciencia existente en el universo físico conocido. El ritual de la vigilia eterna debe continuar sin interrupción. Resonó de nuevo la voz colectiva de los guardianes. Durante 5 siglos mantendremos cerradas las puertas dimensionales mediante nuestro sacrificio consciente y voluntario. Pero si nuestra vigilia se interrumpe permanentemente, las puertas se derrumbarán por completo al amanecer del día siguiente, y la oscuridad primordial comenzará a filtrarse irrevocablemente en el mundo físico. Una de las figuras guardianas, la que primero abrió los ojos cuando el ingeniero tocó su cruz pectoral, se acercó directamente y extendió una mano momificada, pero que irradiaba una calidez espiritual que contrastaba dramáticamente con su apariencia física. Cuando estaba habitada, su voz individual se distinguía claramente del coro colectivo y parecía casi completamente humana, aunque cargada de momentos de sabiduría y sufrimiento. Sin embargo, existe una alternativa al apocalipsis que describimos.
murmuró, con un tono que transmitía tanta esperanza como una solemne advertencia. El ritual de la vigilia eterna puede transferirse a los nuevos guardianes mediante una ceremonia de renovación que han preparado durante décadas, anticipando que eventualmente sería necesaria. La esperanza se encendió de inmediato en los corazones de los tres hombres, pero se apagó rápidamente al comprender gradualmente lo que esta solución realmente implicaría. Si pueden encontrar un voluntario amable que comprenda plenamente la naturalidad del sacrificio que se les pide, que acepte de buena gana la transformación en guardianes eternos y que esté dispuesto a dedicar el resto de su existencia a mantener la vigilia perpetua de oración, entonces podrán realizar la ceremonia de renovación que nos permitirá finalmente descansar mientras pasamos la responsabilidad a la siguiente generación. El guardián continuó con explicaciones tan instructivas como profundamente conmovedoras. Los nuevos guardianes deben ser personas de fe genuina y profunda, pero no necesariamente sacerdotes ordenados. Pueden ser laicos, cuya vida espiritual haya alcanzado la madurez necesaria para comprender y aceptar un sacrificio de esta magnitud. Deben incluir tanto hombres como mujeres, representando la totalidad de la experiencia humana. Y lo más importante, todo esto debe ofrecerse voluntariamente después de comprender plenamente lo que están pensando. Sin embargo, y aquí la voz del guardián adquirió un tono de urgencia que hizo que los tres hombres sintieran que el tiempo se aceleraba. Solo tienen hasta mañana por la mañana para completar la ceremonia de renovación. Si no encuentran a los voluntarios necesarios y realizan el ritual de transferencia antes de que el sol toque el horizonte oriental, los sellos dimensionales colapsarán irreversiblemente y las entidades que han estado contenidas durante siglos emergerán para reclamar un mundo que consideran suyo por derecho cósmico ancestral. Los tres hombres subieron a la cripta con una urgencia que se convirtió en desesperación absoluta. En la superficie descubrí que María Elena se había desplomado por el mero esfuerzo de mantener sus oraciones protectoras durante las horas transcurridas, y que el padre Cervantes permanecía a su lado, sosteniéndole la cabeza mientras murmuraba palabras en maya yucateco que él no entendía del todo, pero que la intuición era vital para mantener algún tipo de conexión espiritual con los guardianes subterráneos. El ingeniero Escalante, haciendo uso de todas sus habilidades de liderazgo y comunicación, adquiridas durante años dirigiendo equipos de construcción en situaciones de crisis, explicó con rapidez y detalle la situación real a la que se enfrentaba. Describió a los guardianes eternos, la naturalidad de las entidades primordiales que contenían y la terrible pero absolutamente real disyuntiva que se les presentaba. Encontrar voluntarios amables para el ritual de renovación antes del amanecer o presenciar el comienzo de un apocalipsis que se extendería gradualmente por todo el mundo. El padre Cervantes, experimentando inicialmente una comprensible negación psicológica, dado que la situación desafiaba por completo su formación teológica convencional, gradualmente aceptó la realidad de lo que estaba ocurriendo a medida que observaba los fenómenos sobrenaturales que habían comenzado a manifestarse intensamente en toda la iglesia. Las velas del altar se encendían sin intervención humana, iluminadas por llamas doradas que no producían humor ni consumían cera como de costumbre. Una luz pulsante emanaba continuamente del ángel que conducía a la cripta, sincronizada con el ritmo de un corazón humano. Los muros del templo vibraban sutil pero perceptiblemente, y un murmullo constante, con voces en varios idiomas, parecía oírse simultáneamente en todas direcciones. Aún más inquietante es que las sombras proyectadas por las columnas y los elementos arquitectónicos del templo se mueven de forma completamente independiente
de sus fuentes de luz, creando patrones complejos que sugieren figuras humanoides en constante oración, que parecen inclinarse ante los presentes e implorarles que tomen las medidas necesarias para preservar el equilibrio espiritual del mundo. María Elena, con un esfuerzo sobrehumano que claramente agotaba sus últimas reservas vitales, se levantó lentamente y tomó las manos del padre Cervantes entre sus tierras. Su mirada, que durante décadas de visiones místicas había desarrollado una extraordinaria profundidad espiritual, se fijó en el joven sacerdote con una intensidad que transmitía tanto amor como urgencia absoluta. «Padre Miguel», murmuró con una voz que había recuperado temporalmente algo de su fuerza juvenil, «debe llamar inmediatamente a todos los fieles más devotos y espiritualmente maduros de la parroquia a esforzarse valientemente por hacer el mayor sacrificio posible por la salvación no solo de nuestra comunidad, sino de toda la humanidad». El padre Cervantes, ante una responsabilidad que trascendía infinitamente cualquier preparación que le había dado su educación seminarista, experimentó en ese momento una transformación espiritual que lo conectó directamente con tradiciones místicas que trascendían los límites de la teología académica moderna. Comprendí intuitivamente que estaba llamado a servir como instrumento de fuerzas divinas que operaban a escala cósmica, y que mi respuesta a este llamado determinaría literalmente el futuro de la civilización humana. Tomó la decisión más difícil y trascendental de su vida. Ordenó que las campanas de la iglesia sonaran, siguiendo un patrón tradicional específico que históricamente solo se había usado para convocar a los campamentos en casos de extrema emergencia espiritual que amenazaban la supervivencia misma de la comunidad. El patrón de campanas, 3 series de 7 toques separados por intervalos de silencio calculados con precisión, fue reconocido por todas las familias católicas de la región como una llamada que exigía una respuesta inmediata, sin importar el momento ni las circunstancias personales. Se pasó por la mediana, pero poco a poco, hombres y mujeres de todas las épocas comenzaron a llegar al templo, despertados por la llamada urgente de su pastor y respondiendo con la confianza que emana de generaciones de profunda tradición religiosa. Entre los primeros en llegar se encontraban algunas de las figuras más respetadas espiritualmente de toda la comunidad parroquial. Dolores Mendoza, una mujer de 63 años que ha dedicado toda su vida adulta a 3 niños alrededor del mundo y que ha desarrollado una reputación casi legendaria por su capacidad de permanecer tranquila y fiel durante las crisis médicas más severas. Estaba acompañada por sus hijas adultas, intuyendo que sería necesario apoyar a su familia para enfrentar cualquier emergencia que hubiera provocado la citación nocturna. Evaristo Canul, un curandero tradicional maya de 75 años, que había documentado la extraordinaria integración de la medicina ancestral con la profunda fe católica, y que era consultado regularmente por problemas físicos y crisis espirituales que afectaban a familias en toda la península. Llegó portando una bolsa de cuero que contenía medicinas tradicionales y objetos sagrados que habían sido heredados de una línea de llamas que se remontaba a más de 10 generaciones. Carmen Rosado, una veterana maestra de escuela primaria, perdió a su prometido en un accidente laboral hace 6 meses y desde entonces ha encontrado consuelo y renovación con propósito a través de una vida de intensa oración y servicio comunitario desinteresado, acompañada por varias de las madres de sus estudiantes que la respetaban como educadora y como un ejemplo de fortaleza espiritual frente a la tragedia personal. A lo largo de la hora siguiente se fueron incorporando gradualmente otras personas nuevas,
cada una representando aspectos diferentes de la comunidad, pero todas unidas por una persona genuina que ha sido puesta a prueba durante décadas de vida en una región donde las difíciles condiciones económicas y los constantes desafíos naturales requieren profundos recursos espirituales para mantener la esperanza y la cohesión social. El padre Cervantes, con María Elena a su lado, sirviendo de traductora de los pasajes más arcaicos de los documentos históricos y como testigo vivo de la realidad de los fenómenos místicos que describe, asumió la tarea más difícil de su carrera sacerdotal: explicar a sus congregantes la verdad natural de la crisis que afrontaban. Leyó en voz alta pasajes seleccionados de los códices mayas originales, tradujo las advertencias contenidas en los pergaminos del padre Montemayor y describió en detalle con el alcalde los posibles sucesos ocurridos en la cripta durante las horas previas. Le expliqué la naturaleza de las entidades primordiales, la función histórica de los guardianes eternos y la decisión específica que enfrentaba la comunidad: encontrar voluntarios para el ritual de renovación o afrontar las consecuencias apocalípticas del colapso de los sellos dimensionales. La reacción inicial fue, comprensiblemente, de incredulidad y profunda conmoción. Los conceptos que el padre Cervantes presentaba desafiaban no solo las creencias religiosas convencionales de los fieles, sino también su comprensión básica de la realidad física y las leyes naturales. Sin embargo, a medida que los fenómenos paranormales se intensificaban visiblemente en la iglesia, las llamas doradas que ardían sin consumir cera, la luz pulsante que emanaba del acceso total a la cripta, las sombras que se movían independientemente y los coros de voces invisibles que los presentes podían oír con claridad, la negación inicial se transformó gradualmente en una aceptación temerosa pero genuina. Evaristo Canul fue el primero en responder con total comprensión. Su transferencia a las tradiciones sonoras quizás le proporcionó un marco conceptual que permitía comprender la existencia de entidades primordiales y dimensiones alternativas de la realidad. «Lo que usted describe, padre», dijo con una voz que transmitía sabiduría ancestral y respeto por la gravedad de la situación, corresponde exactamente a las advertencias que se han transmitido en mi familia durante generaciones. Nuestros antepasados sabían de la existencia de aquellos que devoraron la luz y desarrollaron rituales específicos para preservar su contenido. Si el sistema de contención ha sido comprometido, debemos actuar de inmediato para restaurarlo, sin importar el costo personal. Su validación de la explicación del padre Cervantes tuvo un profundo efecto en los demás presentes, muchos de los cuales tenían antecedentes culturales que incluían elementos tanto católicos como mayas, y que, por lo tanto, podían captar conceptualmente, aunque no emocionalmente, la realidad de lo que se estaba describiendo. Dolores Mendoza fue la segunda en expresar comprensión y aceptación. «Dedicó mi vida a proteger la nueva vida que llegaba al mundo», dijo con una voz que reflejaba décadas de experiencia, enfrentando situaciones donde la vida o la muerte dependían de decisiones tomadas bajo extrema presión. «Si mi propia vida puede ofrecerse para proteger todas las vidas futuras, no solo las de nuestros hijos, sino también las de todas las generaciones que vendrán después de nosotros, entonces aceptamos sin reservas ser parte del ritual de la renovación». Su decisión, expresada con una sencillez y determinación que reflejaba una fe refinada a través de décadas de servicio desinteresado, inspiró a otros miembros de la congregación a considerar seriamente hacer el mismo sacrificio supremo. Carmen Rosado se ofreció como voluntaria por tercera vez. «Perdí al amor de mi vida hace apenas unos meses», explicó con una voz que controlaba sus emociones,
a pesar del evidente dolor que aún sentía. Durante estos meses de duelo, me legó la comprensión de que hay formas de amor que trascienden la existencia individual, formas de servicio que pueden dar sentido a la pérdida personal, transformándola en protección para los demás. Si puedo convertir mi dolor en una ofrenda que proteja a innumerables personas del sufrimiento, entonces mi pérdida personal cumplirá un propósito divino. Poco a poco, más personas se ofrecieron como voluntarias, cada una motivada por una combinación única de profunda fe, comprensión de la magnitud de la amenaza y un amor que trascendía el instinto de supervivencia. Entre ellas se encontraban Sebastián Tech, un agricultor de 5 años cuya familia ha cultivado la misma tierra durante 2 generaciones. Tiene una profunda comprensión de la responsabilidad de proteger la continuidad de la vida a lo largo del tiempo. Rosa María Canto, viuda de 4 y 5 años, que crió sola a 5 hijos tras la prematura muerte de su matrimonio, desarrolló una profunda comprensión del sacrificio como expresión del amor maternal universal. Teodoro Mucul, un artesano de 7 años especializado en la restauración de arte religioso colonial, cuyo trabajo estaba íntimamente conectado a las tradiciones espirituales que dieron forma a la región durante siglos. Y 7 individuos más, representando distintas épocas, géneros, traslados ocupacionales y experiencias vitales, pero unidos por una madurez espiritual que les permitió comprender y aceptar voluntariamente un sacrificio que la mayoría de los seres humanos serían incapaces de contemplar por sí mismos. Evaristo Canul, como miembro del grupo más conocedor de los rituales tradicionales mayas, trabajó intensamente con el padre Cervantes y María Elena para reconstruir los detalles específicos de la ceremonia de renovación, con base en códigos antiguos, las instrucciones telepáticas que los guardianes actuales continúan transmitiendo desde la encriptación, y las tradiciones orales que heredó de sus llamados ancestros. El ritual requería preparación física y espiritual. Cada voluntario debía participar en una ceremonia de purificación que incluía ayuno, un baño ritual con agua sagrada del cenote que Evaristo había traído en recipientes ceremoniales, y la recitación de oraciones específicas que lo prepararían espiritualmente para la transformación que experimentaría. También se le exigió que renunciara formalmente a todos sus lazos terrenales, escribiendo cartas de despedida a sus seres queridos y distribuyendo sus bienes materiales según sus deseos personales. Este proceso de desapego material y emocional se consideraba esencial para que su espíritu pudiera concentrarse plenamente en la eterna vigilia que emprendía. Los minutos transcurren a una velocidad que disminuye conforme se acerca el amanecer. Los amables voluntarios aprovecharon las horas restantes para completar su preparación espiritual, recibir la extrema unción del padre Cervantes, despedirse de sus familiares y amigos presentes y escribir mensajes finales a quienes no pudieron llegar al templo. Carmen Rosado escribió una carta a sus futuros alumnos, a quienes nunca conoció. Si leen esta carta, significa que el mundo sigue existiendo y que niños como ustedes pueden crecer, aprender, jugar, soñar con el futuro y experimentar todas las alegrías que hacen que la vida valga la pena. Nuestro sacrificio cumplirá su propósito si así lo desean. Pueden vivir sus vidas sin saber que estaban rodeados por una oscuridad que había devorado no solo sus cuerpos, sino también su capacidad de experimentar la esperanza, el amor, la creatividad o cualquier sentimiento que eleve el espíritu humano. Cuando faltaban exactamente 3 minutos para el amanecer, tiempo calculado con precisión astronómica por Evaristo Canul, con base en conocimientos heredados de las tradiciones mayas que habían seguido los movimientos celestes durante milenios,
Los dulces voluntarios descendieron solemnemente las escaleras de la cripta, seguidos por el padre Cervantes, María Elena, quien había insistido en presenciar la ceremonia a pesar de su debilitado estado físico, varios de los familiares más cercanos de Muse, los voluntarios que quisieron acompañarlos hasta el final, y el ingeniero Escalante con sus 2 trabajadores, quienes sintieron la responsabilidad moral de presenciar el ritual que su excavación accidental había hecho necesario. En la encriptación, los antiguos guardianes formaban un círculo perfecto alrededor de la circunferencia de la cámara. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que proporcionaba una iluminación suave pero completa a toda la sala. Quienes se aferraban a las paredes parecían vibrar con vida propia, narrando visualmente la historia completa de la vigilancia eterna desde su establecimiento hasta la actualidad. Los voluntarios se ubican en el centro de la cámara, formando su propio círculo interior, alineado geométricamente con el círculo exterior de los guardianes ancestrales. María Elena, actuando como intermediaria entre los mundos físico y espiritual, gracias a sus décadas de experiencia visionaria, se posicionó en el centro absoluto de ambos círculos y comenzó a recitar las palabras rituales en la secuencia exacta especificada por los códigos y confirmada por las comunicaciones telepáticas de los guardianes. «Guardianes de la eterna vigilia», entonó con una voz que parecía amplificada por fuerzas sobrenaturales. Su sagrada labor se ha cumplido con perfecto honor durante estos primeros 5 años. Han protegido las puertas que nunca debieron abrirse. Han protegido la luz de la conciencia humana contra la oscuridad primordial que busca devorarla. Estos nuevos guardianes se presentan voluntariamente ante ustedes, comprendiendo plenamente la naturalidad del sacrificio que se les ofrece, aceptando conscientemente el peso de la responsabilidad que asumirán y dedicando libremente el resto de su existencia al servicio de toda la humanidad. Los guardianes ancestrales respondieron con una sola voz que resonó desde dimensiones que trascendían el espacio físico normal. Aceptamos el relevo de la vigilia sagrada, que nuestro descanso final sea testimonio de que el deber más sagrado puede cumplirse fielmente y finalmente concederse con honor a quienes demuestran la misma dedicación y pureza de propósito que nos ha sostenido a lo largo de estos siglos. En el preciso momento en que los primeros rayos del sol del amanecer tocaban los campanarios de las iglesias sobre el suelo, un momento calculado con precisión astronómica que reflejaba el profundo conocimiento que tenían los antiguos mayas de los ciclos celestiales, comenzaba la transformación ritual. Los dulces voluntarios experimentaron simultáneamente una sensación de liberación de las limitaciones físicas habituales, como si sus cuerpos se redefinieran sutilmente para existir parcialmente en dimensiones espirituales normalmente cerradas a la percepción humana. Una luz dorada, similar a la que emanaba de los ojos de los guardianes ancestrales, los envolvió gradualmente y experimentaron una expansión de conciencia que les permitió comprender directamente la naturalidad cósmica de la responsabilidad que asumían. Simultáneamente, los guardianes ancestrales iniciaron un proceso de transición que se había anticipado durante siglos. Sus cuerpos físicos se volvieron progresivamente más translúcidos y expresiones de profunda paz e infinita gratitud aparecieron en sus rostros preservados. Antes de desaparecer por completo del plano físico, cada uno se acercó a uno de los nuevos guardianes y le transmitió telepáticamente los secretos acumulados del conocimiento sobre la naturaleza específica de las entidades que debían contener.
Las técnicas precisas de oración y meditación que mantenían cerradas las puertas dimensionales y las señales sutiles que indicaban si los vendedores comenzaban a debilitarse y requerían mayor fortalecimiento. El último guardián ancestral, al completar su transición, se acercó directamente a María Elena, a quien había servido durante décadas como enlace consciente entre los mundos. Habló con una voz que sonaba como una bendición final. Tu vigilia voluntaria en la superficie también ha llegado a su fin, hermana en espíritu. Cumpliste tu rol como conexión entre los guardianes eternos y el mundo de los vivos, con una dedicación que fortaleció nuestra labor e hizo posible esta exitosa transición. Ahora puedes descansar en paz, sabiendo que la nueva generación de guardianes está plenamente preparada para continuar la sagrada labor que compartimos. María Elena experimentó una liberación espiritual indescriptible. Durante más de 3 años, había llevado deliberadamente parte del peso para mantener la estabilidad de los valores dimensionales, y ahora por fin podía liberarse de esa responsabilidad, sabiendo que se estaba haciendo específicamente para personas plenamente preparadas y comprometidas a continuar. Con una sonrisa de absoluta serenidad que reflejaba décadas de servicio sagrado cumplido con éxito, despidió al padre Cervantes, a los familiares presentes y a todos los que habían participado en la ceremonia de renovación, y lentamente ascendió a la superficie para vivir sus años con la paz que viene del deber cumplido y la responsabilidad honrada. Los nuevos y dulces guardianes, completamente transformados, pero conservando su individualidad esencial y sus vínculos emocionales con las vidas que habían dejado atrás, ocuparon sus posiciones permanentes en el círculo de criptografía e inmediatamente comenzaron su vigilia eterna. Sus voces se unieron en una oración que armoniosamente combinó elementos del cristianismo y las tradiciones mayas, creando una barrera espiritual renovada y fortalecida que resguardaría las puertas dimensionales durante siglos. En la superficie, el padre Cervantes ordenó la venta de la cripta, pero esta vez con pleno conocimiento de lo que protegía. Se utilizaron piedras benditas, siguiendo rituales, tanto católicos como mayas, mezclas de cal, reforzadas con elementos sagrados de ambas tradiciones, y se inscribieron sobre la superficie nuevas oraciones en latín, español y maya, invocando la protección divina perpetua. Los códigos se conservaron cuidadosamente en un nuevo archivo especial, y establecieron una tradición renovada que garantizaría que el conocimiento sobre los guardianes nunca se perdiera. Cada futuro pastor recibirá capacitación exhaustiva sobre la verdadera historia del templo y las responsabilidades específicas que conlleva su cuidado. El ingeniero Escalante y sus obreros completaron la renovación de la iglesia, pero con modificaciones importantes para asegurar que los vendedores no volvieran a verse afectados accidentalmente. Se construyó un altar más pesado y modificado, que requirió equipo especializado para su traslado. Se instalaron sistemas de seguridad para evitar futuras excavaciones sin la autorización específica del párroco y las autoridades diocesanas. Se elaboraron protocolos detallados para cualquier futura obra de mantenimiento o renovación. Pasaron los años, convirtiéndose en décadas, y la iglesia de San Cristóbal recuperó su papel como respetado centro espiritual de la comunidad. Los fenómenos paranormales que caracterizaron al templo durante siglos desaparecieron por completo, reemplazados por una profunda sensación de paz sagrada y protección divina que los fieles asociaban con la presencia benévola de algo más allá de su comprensión, pero que velaba claramente por su bienestar. María Elena vivió otros años dulces después del ritual de renovación,
convirtiéndose en una figura venerada por personas de toda la península de Yucatán, que acudían a consultarla sobre complejos asuntos espirituales. Nunca divulgué los sucesos específicos de aquella noche de octubre de 1963, pero su presencia irradiaba una sabiduría y serenidad que reconfortaba profundamente a todos los que recurrían a la guía en su búsqueda. Cuando murió en paz en 1975, rodeado de los miembros más queridos de la comunidad parroquial, sus últimas palabras fueron una expresión de gratitud por haberle permitido servir como eslabón en una cadena de protección espiritual que se extendía desde los antiguos sacerdotes mayas hasta los guardianes modernos que han continuado la vigilia a través de los siglos. El padre Cervantes sirvió en la parroquia durante 4 años y 2 más, colaborando con uno de los sacerdotes más respetados y queridos de la historia de la diócesis. Desarrolló programas educativos que combinaban respetuosamente la teología católica con el reconocimiento y la apreciación de las tradiciones culturales locales, estableciendo un modelo de sincretismo religioso que fue adoptado en otras parroquias de la región. Bajo su liderazgo se estableció una tradición conmemorativa anual en honor a la memoria de los amables voluntarios que sacrificaron sus vidas terrenales para convertirse en guardianes eternos. La celebración incluyó una misa especial, procesiones que visitaron los hogares donde vivieron los voluntarios y actividades educativas que enseñaron a las nuevas generaciones la importancia del sacrificio por el bien común. Cada nuevo pastor que llegaba a la iglesia de San Cristóbal recibía no solo el pergamino original del padre Montemayor y los documentos recopilados por sus sucesores, sino también una formación experiencial integral que incluía visitas regulares a la cripta sellada para orar junto a los guardianes eternos y mantener la conexión espiritual que fortalecía su labor. Se estableció una red de comunicación discreta pero efectiva con monasterios, conventos y parroquias de otras partes de México y Centroamérica donde existen situaciones similares. Lugares donde antiguas tradiciones espirituales se integraron con el cristianismo para contrarrestar fuerzas que amenazaban la estabilidad espiritual de regiones enteras. En lo profundo de la criptografía, los nuevos y dulces guardianes mantienen su eterna vigilia. Su plegaria perpetua resuena en dimensiones que trascienden el espacio y el tiempo físicos normales, creando una barrera impenetrable que protege la península de Yucatán en tierra, pero que contribuye a una red global de protección espiritual que alberga fuerzas primordiales que, de ser desatadas, promueven la existencia misma de la conciencia organizada en todo el universo físico conocido. Sus voces, unidas en perfecta armonía, continúan recitando oraciones que combinan la liturgia católica con antiguas invocaciones mayas, creando una espiritualidad híbrida que trasciende las limitaciones de cualquier tradición individual, incorporando lo mejor de ambas. Su sacrificio consciente y voluntario representa la culminación suprema del amor humano, la disposición a renunciar a la existencia individual para proteger la supervivencia y el bienestar de toda la especie. La iglesia de San Cristóbal permanece hasta nuestros días como un testimonio silencioso pero poderoso del poder transformador del sacrificio consciente y la fe inquebrantable. Los turistas suelen comentar la extraordinaria sensación de profunda paz y protección sagrada que experimentan en su interior, sin saber que esta tranquilidad es el resultado directo de una vigilancia eterna mantenida por almas heroicas que eligieron transformar sus vidas individuales en un servicio cósmico de amor universal. En los archivos parroquiales, cuidadosamente preservados y protegidos, se conservan los registros completos de los acontecimientos de 1963, junto con documentación que se remonta a los primeros días de la colonización española.
Estos documentos constituyen un testimonio único de cómo tradiciones espirituales, aparentemente divergentes, pueden unirse ante amenazas que trascienden las diferencias doctrinales superficiales. La historia de los eternos guardianes de San Cristóbal se ha convertido en una leyenda transmitida discretamente entre las familias más antiguas de la región, pasada de generación en generación, como registro de que algunos sacrificios trascienden la muerte individual y se convierten en actos de amor universal, que protegen a la humanidad en todo el mundo de fuerzas que la mayoría de la gente nunca supo que existían. Y en las noches más tranquilas, cuando los vientos alisios del Caribe susurran suavemente entre las piedras centenarias de la iglesia, los habitantes más sensibles espiritualmente de los pueblos cercanos pueden detectar, llevado por la brisa nocturna, el eco débil pero constante de una oración que nunca cesa, guardada por voces que han elegido la eternidad de la vigilia protectora sobre el descanso de la muerte natural, custodiando con su devoción inquebrantable el sueño apacible de un mundo que nunca comprenderá del todo lo que fue. Y sigue siendo, de una pesadilla cósmica que solo el amor más puro y el sacrificio más completo pueden mantener para siempre contenida en las profundidades donde nunca debe despertar.